Hola a todos. Esto es The Black Translation, el canal de las novelas olvidadas. Continuemos con My Disciple Diet Yet Again. Capítulo 11. Nueva habilidad del maestro. Las intenciones reales del pequeño gordo fueron expuestas frente a todos, sin embargo, se volvió aún más complaciente. Ya he alcanzado el primer nivel de esencia, mientras que ustedes todavía tienen que empezar a cultivar. Naturalmente, debería ser el primero en la cola. Ahora todo estaba claro. En realidad, fue un caso provocado por los asuntos relacionados con la cola para las tabletas de jade de identidad. Zhu Yao estaba a punto de dar un paso adelante, pero de repente le tiraron de las mangas. Ella fue detenida por el discípulo vestido de blanco a su lado, y él fue exactamente el discípulo que trajo los nabos para recibir sus tabletas. El pequeño Wang parecía referirse a él como el hermano mayor marcial Qin. Esta hermana marcial menor, es mejor no intervenir en asuntos como este. El discípulo de apellido Qin le echó un ojo, señaló a ese pequeño gordito y dijo en voz baja. Es el hijo del primer discípulo de la montaña refinadora de armas. Posee las venas espirituales del dúo de agua y madera y está destinado a entrar en la secta interior. Es mejor hacerse a un lado y evitar meterse en problemas. Así que en realidad es una cuestión de estatus, No es de extrañar que nadie intervenga. Solo eso, ¿está realmente bien no darle una lección después de que golpeó a alguien? Son niños, después de todo. Mientras pensaba en esto, el pequeño Wang de allí ya había terminado de lidiar con el asunto, colocando el orden de la cola según la altura, con el más bajo al frente. Era evidente que el pequeño Wang era muy estimado entre este grupo de niños, ya que los pequeños nabos parecían haberlo tomado como su figura líder. Al final, el pequeño gordo se colocó en la cola en segundo lugar desde la parte de atrás, y como Wang Shuzi era el más alto, lo hicieron en la cola justo en la parte de atrás. Aunque el pequeño gordo estaba un poco insatisfecho, no lo expresó directamente. Oye, esposa, quédate aquí. Después de que Wang Shuzi se puso en su posición, señaló su espalda e hizo una seña a Zhu Yao para que se acercara. Logró hacer que la comisura de sus labios se contrajera. Al mirar los ojos extraños que la rodeaban, repentinamente tuvo el impulso de pellizcarlo hasta matarlo. Wang Shuzi miró su figura inmóvil, pensando que no estaba satisfecha con estar justo en la parte de atrás, apretó los dientes, dio un paso atrás dolorosamente y señaló la posición ahora abierta frente a él. Si no, puedo permitir que te pongas frente a mí también. La expresión de Zhu Yao se oscureció aún más. Sin embargo, al ver su expresión seria, no tuvo más remedio que acercarse. Luego levantó al pequeño Wang y le dio unas palmadas fuertes en las nalgas un par de veces. El pequeño Wang respiró hondo debido al dolor, pero, extrañamente, no gritó. Miró a Zhu Yao con una expresión misteriosa y luego lentamente giró la cabeza hacia un lado. Oye, ¿para qué se sonroja un joven como tú? Sin entender los pensamientos del mocoso malcriado, decidió ignorarlo, sin embargo, de repente sintió que alguien la golpeaba. Mirando hacia adelante, parado frente a ella estaba un poco gordo, y casualmente, el niño que fue golpeado, estaba en la cola justo enfrente de él. El pequeño gordo aprovechó la oportunidad cuando nadie estaba mirando, y con un apretón de nalgas, se apretó con éxito en la tercera posición desde la espalda. Incluso volvió la cabeza hacia atrás e hizo una mueca al niño detrás de él. Ese niño llamado Xiaoyi, no consiguió un buen equilibrio y casi se cae de nuevo. Apenas aguantando, miró al pequeño gordo frente a él con un rostro lleno de odio. Agarrando con fuerza los pequeños puños frente a él, murmuró algo ligeramente. Su voz era suave, no lo suficientemente fuerte para que nadie más lo escuchara, pero Zhu Yao, que estaba parado justo detrás de él, pudo escucharlo con mucha claridad. Un día, tendré a todos en este mundo gateando bajo mis pies. Zhu Yao de repente sintió una sensación familiar pero extraña. No pudo describir qué era, simplemente sintió que algo andaba mal. Cuando miró al niño frente a ella con atención, finalmente lo reconoció. No era el pequeño mendigo con Duo Spirit Veins en la ciudad. En ese entonces, su calma y seriedad, que eran diferentes en comparación con el resto de los niños, fueron incluso altamente evaluadas por Lilin. Zhu Yao se preguntó por qué maestro lo acogería. Pero, ¿por qué se sentía extraña cuando lo miraba? ¿Qué le pasaba? Zhu Yao se hundió profundamente en sus pensamientos, sin embargo, sin importar cuánto pensara en el asunto, no pudo encontrar una sola razón. Luego, sus pensamientos fueron interrumpidos por el gerente, quien respetuosamente le entregó la tableta en las manos.
Luego simplemente le explicó algunas cosas a Little Wang, diciéndole que estaba bajo un maestro diferente a él, y que a menudo vendría a verlo. Cuando le dio una expresión de no volverás a hacer tus deberes de esposa, siguiendo al gerente, Zhu Yao regresó a la montaña del bosque de Jade. La vida de cultivar fue extremadamente aburrida. Desde la mañana en que su maestro le enseñó cómo absorber energía espiritual en su cuerpo, nunca había vuelto a aparecer. ¿A dónde fue? Zhu Yao trató de sentir la energía espiritual en la casa durante un día entero y finalmente no pudo quedarse quieto por más tiempo. Si iba a seguir sentada así, olvidarse de la energía espiritual, estaba a punto de morir de hambre. Zhu Yao había registrado toda la casa, sin embargo, no encontró nada que fuera comestible. Incluso había registrado también la casa de su amo, se había olvidado de la comida, incluso él había desaparecido. Por cómo iban las cosas, definitivamente iba a morir de hambre. La maestra no podría haber olvidado que necesitaba comer, ¿verdad? Miró el frondoso bosque de árboles en la base de la montaña y consideró confiar en sí misma para buscar comida. Pero, alguien como ella que incluso podría olvidarse de verter agua en la olla arrocera electrónica, incluso si saliera a cazar, no podría cocinar, ¿verdad? Además, ella tampoco tenía habilidades de caza. Maestro, date prisa y vuelve a casa, tu discípulo está a punto de morir de hambre. Por lo tanto, cuando cierto maestro regresó de su meditación a puerta cerrada 3 días después, una vez más obtuvo otro cuerpo colapsado frente a su casa. Yuyan frunció el ceño. ¿Acaso su discípulo poseía una personalidad excéntrica y le gustaba tumbarse en el suelo en momentos aleatorios? Lanzando silenciosamente el arte de eliminación de suciedad sobre su discípulo, y también insertando algo de energía espiritual dentro de su cuerpo, el cuerpo caído en el suelo finalmente se levantó. Al ver a Yuyan, Zhu Yao no pudo evitar estallar en lágrimas y ella instantáneamente se abrazó a sus piernas. Maestría. Yuyan se puso rígido. Realmente no estaba acostumbrado a que lo abrazaran así. Sin embargo, cuando pensó que el que estaba abrazado a su pierna era el discípulo que finalmente había anhelado, reprimió sus sentimientos de arrojarla. A su pequeña discípula parecía gustarle bastante, en realidad estaba tan conmovida después de irse solo por unos días. Finalmente has vuelto, estaba a punto de morirme de hambre. Zhu Yao comenzó sus acusaciones mientras aún lloraba. Si no fuera por esa última línea que todavía estaba en su corazón, ya habría ido a morder las cortezas de los árboles. Como alguien que nunca había pasado hambre desde joven, en realidad no estaba acostumbrada. Quiero comer. Yuyan rechazó instantáneamente su solicitud. Como practicante, uno no debe saborear la comida. Hay demasiadas impurezas en la comida del reino mortal que influirán fácilmente en tu cultivo. Pero maestro, si no como ahora, realmente me moriré de hambre. ¿Cómo diablos se iba a cultivar si moría? Yuyan se sorprendió, solo ahora recordó que su discípula aún tenía que aprender a absorber energía espiritual en su cuerpo. Parecía que no serviría si no comía. Yuyan entró en un momento de silencio y miró a su discípulo llorando que se aferraba a su pierna, su rostro estaba lleno de melancolía, como si estuviera diciendo ¿por qué mi discípulo es tan débil? Suspiró, y luego, su figura desapareció en un instante. Zhu Yao se quedó sola en el campo de hierba, y una brisa suave pasó junto a ella. Tan hambriento. Justo cuando pensaba que su maestro había decidido no preocuparse más por ella, en un borrón, su maestro que acababa de irse, regresó con una gran bolsa de cosas. Con un apretón de mano, se cayó una gran cantidad de coles frescas, zanahorias y otras verduras. Así que fue a buscar comida para ella, pero ¿cómo se las iba a comer crudas? Justo cuando ella se mostró escéptica sobre esto, su maestro tomó una zanahoria y algunas otras verduras, abrió la puerta de la cocina, se subió las mangas y comenzó a cocinar. Zhu Yao miró fijamente al hombre vestido de blanco. Con una mano sujetando la zanahoria y con un cuchillo en la otra, comenzó a cortar las verduras, haciendo sonidos de don 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 en la tabla de cortar. Realmente estaba representando esta escena de la vida diaria con una divinidad tan desbordante. Maestro, ¿cuándo pusiste puntos de habilidad en tus habilidades para la vida? Capítulo 12. Red retrasando a la tía. En menos de 10 minutos, sobre la mesa de piedra frente a la cabaña con techo de paja, se colocaron ordenadamente 5 platos compuestos por 4 platos de verduras y un plato de sopa. Su aroma flotaba en el aire. Y, durante todo el proceso, la boca de Zhu Yao estaba muy abierta y aún no se había recuperado de ese estado, mientras miraba a esa persona que no era una deidad frente a ella. Comer.
Yulian dijo con indiferencia una sola palabra. Sentado frente a ella, le pasó un plato de arroz blanco y le indicó que comenzara a comer. Zhu Yao tomó mecánicamente el cuenco, un montón de signos de exclamación todavía se desplazaban locamente por su mente. Maestro, ¿sabes cocinar? Yulian le pasó un par de palillos, se detuvo un momento y luego dijo. Tu gran maestro me enseñó una vez. Oh, entonces es una herencia de habilidades. Silenciosamente, comenzó a comer. Después de terminar 3 tazones de arroz, finalmente estaba llena y dejó el tazón y los palillos. Estoy lleno. Se sintió como si hubiera resucitado de entre los muertos. Durante todo el proceso, Yulian simplemente se sentó frente a ella, mirándola comer. Cuando finalmente dejó los palillos, él comenzó a limpiar los tazones y los platos de la mesa. Antes de que Zhu Yao pudiera detenerlo, ya había terminado de limpiarlos en la cocina. En el camino, incluso tomó el resto de las verduras apiladas fuera de la puerta y las colocó ordenadamente en la cocina. Zhu Yao simplemente miró con ojos brillantes, y casi había querido escribir las 2 palabras esposo virtuoso en la frente de su amo. Su maestro era realmente capaz de hacer cualquier cosa. Yulian miró la expresión de Zhu Yao y supo que aún tenía que absorber energía espiritual. Sin embargo, él no la presionó y simplemente le dio algunas palabras de aliento, diciéndole que no se apresurara a cultivar y cosas así. Cuanto más escuchó Zhu Yao esas palabras, más conmovida estaba. Sintió que realmente había golpeado una olla de oro, ya que en realidad se encontró con un maestro con capacidades tan completas. Su voluntad de cultivarse se llenó de aún más vigor y regresó con confianza a la casa para sentir la energía espiritual. Desafortunadamente, aunque tenía la motivación, la realidad era cruel. Zhu Yao meditó durante toda una noche, aunque esta vez no se durmió, todavía no podía sentir un toque de energía espiritual. Al mirar el sol que ya había salido, Zhu Yao sintió una profunda sensación de impotencia. La última vez que salió, ya había descubierto que, los pequeños nabos que la habían seguido a la secta, habían sentido energía espiritual, por lo tanto, pudieron recibir sus tabletas de jade de identidad. Porque, cosas como las tabletas de jade, solo se pueden abrir después de insertar energía espiritual en ellas. Y ese pequeño gordito, incluso se había cultivado hasta el primer nivel de esencia. En cuanto al pequeño Wang, incluso había alcanzado el 2.º nivel de esencia. Esta fue también la razón por la que el resto de los pequeños nabos lo trataron como su líder. En cuanto a Zhu Yao, ni siquiera poseía la capacidad de abrir su propia tableta de identidad. Tan embarazoso. ¿Dónde está la trampa prometida de un poseedor de la vena del espíritu del rayo? Zhu Yao dejó escapar un largo suspiro. Sintió que tenía que encontrar a su amo en la puerta de al lado y hablar con él sobre la vida, para consolar su corazón roto. Justo cuando se levantó, un familiar flujo de calor brotó de la parte inferior de su cuerpo. Como si miles de caballos estuvieran galopando a través de ella, era agresivo e interminable. La expresión de Zhu Yao palideció y sintió ganas de llorar. Antes de que pudiera siquiera saludar a su tía, que no había visto en mucho tiempo, un dolor insoportable vino de la parte inferior de su abdomen, robándole la conciencia. El huevo de mamá, ¿por qué diablos duele tanto? Siempre había tenido un defecto grave, su período siempre le dolía, e incluso era del tipo más insoportable. Todos los meses, en los pocos días antes de la llegada de su tía, siempre se aseguraba de no tomar bebidas frías, y solo entonces podía dejarlo pasar con calma. Siempre que tomara un sorbo de agua fría, definitivamente tendría que ser enviada al hospital para que le administraran analgésicos. Pero, en los 2 meses posteriores a su llegada a este mundo, su tía desapareció misteriosamente. Incluso se había regocijado un poco al respecto una vez, pensando que podría no haber una criatura tan cruel como una tía en este mundo. ¿Cómo habría sabido que simplemente no estaba aclimatada a este mundo, lo que provocó un retraso en la red? Unos meses de tías solo la estaban esperando. Incluyendo toda la noche de brisa fría que soportó cuando subió a la montaña hace unos días, parecía que el dolor insoportable que estaba sufriendo esta vez no terminaría pronto. Un rato después, Zhu Yao ya se había acurrucado en una bola debido al dolor, sin embargo, todavía era incapaz de aliviar la sensación de dolor. Y la cama también se había manchado con innumerables puntos rojos de sangre. Y justo cuando sintió que estaba a punto de morir de dolor, la puerta se abrió de golpe. Una figura blanca apareció frente a su cama.
En su expresión fría, sus dos cejas profundamente arrugadas, miró extrañamente su figura rodante, y Yuyan estaba realmente sorprendido por el olor a sangre que repentinamente impregnaba el aire. ¿Estás herido? ¿Quién fue? ¿Quién se atrevió a dañar a mi discípulo que estaba bajo mi supervisión? Maestría. Zhu Yao silenciosamente se cubrió la manta para cubrir sus dos piernas. No había nada más vergonzoso que ver su periodo. ¿Quién te hirió? Yuyan extendió su mano, agarró su muñeca y comenzó a controlar su pulso. Una gran cantidad de sangre perdida, parecía que estaba muy gravemente herida. No, no es eso. Zhu Yao, vergonzosamente, retiró su mano. Él no podría no haber notado que solo era su periodo, ¿verdad? Maestro, despídase primero. Estaré bien en un momento. Oh, claro, si no es un inconveniente para ti, ¿te importaría hervirme un tazón de agua con azúcar morena? ¿Agua de azúcar morena? ¿Qué es eso? Yuyan no tenía ni idea. Al ver su expresión vacilante, no pudo evitar adivinar eso, quizás ella tenía alguna razón para no decírselo. ¿O la persona que la lastimó la amenazó con algo? Cierto maestro se enfureció. De hecho, había alguien en este mundo capaz de amenazar a su discípulo. No tienes que tener miedo, dile al maestro lo que te pasa. Yo personalmente te ayudaré a hacer justicia. ¿Cómo diablos iba a explicar sobre su tía? Maestro, ¿estoy realmente bien? Yuyan frunció aún más el ceño. Al ver que ella estaba decidida a no expresarse, no tuvo más remedio que tomar la siguiente mejor opción. Deja que tu amo vea tu herida. ¿Hablas en serio? Aunque no tengo una herida. Sin embargo, Yuyan ya se había quitado la manta y miró sus piernas. Debido a esa acción anterior, la sangre de su tía se derrochó aún más, y en solo un momento después, chorros de sangre ya habían corrido por sus muslos, manchando todos sus pantalones. Sin embargo, a los ojos de Yuyan, sus heridas parecían haber empeorado, porque el olor a sangre fresca era aún más denso que antes. Extendió la mano para quitarle los pantalones a su discípula, queriendo investigar su herida. Zhu Yao reaccionó de repente, presionando su mano, todo su rostro ya había palidecido por su intento de acción. Maestro, estoy realmente bien. Esto es normal. Yuyan todavía tenía la misma expresión seria mientras la miraba. Con ojos de reproche, le apartó la mano. ¿Estás herido en esta medida? ¿Cómo es esto normal? Suelta mi mano, deja que tu amo eche un vistazo. ¡No! Zhu Yao estaba tan asustada que incluso se olvidó del dolor. Al instante se levantó de un salto y se escondió en la esquina de la cama. Desde que era joven, esta era la primera vez que alguien le quitaba los pantalones con rectitud. ¿Quién diablos podría estar tranquilo al respecto? El rostro de Yuyan se oscureció momentáneamente. Su expresión, que no poseía ninguna calidez en primer lugar, se había vuelto aún más fría. Ven aquí. Zhu Yao negó con la cabeza con furia. Si ella se fuera, su castidad y virginidad desaparecerían, de acuerdo. Yuyan agitó la mano y Zhu Yao simplemente sintió que su cuerpo se ponía rígido. Como si hubiera perdido el control de su cuerpo, voló hacia el frente y aterrizó muy bien en el abrazo de Yuyan. Con un simple tirón, los pantalones de Zhu Yao se bajaron, revelando un pene blanco que estaba teñido de rojo con sangre. Zhu Yao simplemente sintió un escalofrío en la parte inferior de su cuerpo, y momentáneamente, vergüenza, incomodidad, asombro, humillación, diferentes tipos de sentimientos brotaron de su corazón. Un chillido que no pudo reprimir resonó entre las nubes, y luego, por reflejo, con la mano derecha, dio una fuerte bofetada en la cara de la persona que estaba a su lado. Capítulo 13. El maestro tiene buenas habilidades. Soberano Yuyan, como la persona que tenía el título de número 1 en el mundo del cultivo, habían pasado muchos miles de años desde la última vez que sufrió lesiones, para ser precisos, habían pasado muchos miles de años desde que alguien se atrevió a actuar en su contra. Las personas que se atrevieron a actuar en su contra, se habían convertido en huesos o ya habían ascendido. Sin embargo, fue golpeado una vez más ayer por la mañana. Y esta persona que se atrevió a actuar en su contra, era el discípulo precioso que había esperado durante 10.000 años. Con un sonido de pa, una bofetada fuerte y sólida aterrizó en su mejilla izquierda. Su rostro estaba bien, pero la mano de su discípulo enrojeció. Yuyan no pudo entender por completo. Simplemente quería mirar la herida de su discípulo idiota. ¿Por qué tuvo ella una reacción tan grande? No solo no le permitió mirar, sino que incluso actuó en su contra. A decir verdad, estaba un poco asustado por el grito desgarrador de su discípulo.
Por lo tanto, no tuvo más remedio que tomar la siguiente mejor opción, dejando atrás algunos medicamentos que podrían detener su sangrado. Tenía que pensar con claridad, ¿qué le pasaba a su discípulo? Aunque siempre había sabido que su discípula no era muy brillante, esta era la primera vez que tenía una reacción tan violenta. ¿Y la palabra que ella claramente gritó, se refería a él? Desde que era joven, había vivido en la montaña del bosque de Jade, la cantidad de personas con las que tenía contacto era muy limitada. Aunque a menudo había ido a entrenar en el mundo exterior cuando era joven, había pasado mucho tiempo desde entonces, y la mayor parte del tiempo lo pasó en la montaña del bosque de Jade, esperando que apareciera un discípulo del Lightning Spirit Vein. Entonces, las cosas que sabía sobre el mundo exterior eran bastante limitadas. ¿Cuál era el significado de? Su maestro nunca le había enseñado eso antes. Para proteger su prestigio como su maestro y comprender claramente la razón del extraño comportamiento de su discípulo, el soberano Yuyan, que se había escondido durante más de 10.000 años, había decidido hacer una visita al reino de los mortales. Con ánimo de aprender, se sometió a una investigación de campo. Por supuesto, usó el arte de la invisibilidad. Después de pasar un día entero volando alrededor del mundo, finalmente entendió que su discípulo en realidad no estaba herido, sino que era un fenómeno natural que solo les ocurría a las mujeres. El reino de los mortales lo llamó período. Yuyan exhaló un suspiro de alivio, finalmente pudo calmarse. Es bueno que no esté herida. Sin embargo, volvió a surgir un nuevo problema. ¿Por qué su discípulo no le permitió mirar? Dado que era un fenómeno natural, ¿por qué tenía que ocultarlo? ¿Era porque tenía miedo de que la regañaran? Pero nunca antes la había regañado una sola palabra. No importa cuánto pensó, Yuyan no pudo entender los pensamientos de su discípulo. Al final, solo pudo considerarlo como que su discípulo era realmente un idiota. Después de haber entendido algunas precauciones, Yuyan abandonó el reino de los mortales y regresó con extrema prisa. En el momento en que entró en la habitación, cuando olió el sofocante y denso olor a sangre, Yuyan frunció aún más el ceño. Simplemente lanzó un arte místico de tipo viento, y el olor de la sangre se alivió. Y ese idiota discípulo suyo, ya se había desmayado en la cama, que estaba completamente manchada de sangre. Yuyan se acercó y usó el arte de eliminación de suciedad para eliminar las manchas de sangre de su cuerpo y la cama. Luego, la levantó de la cama y la alimentó con una botella de poción de construcción de esencia de aumento de sangre. Al ver que sus cejas torcidas se habían aflojado un poco, finalmente se sintió aliviado. La colocó amablemente en la cama y luego la cubrió con su manta. Mirándola, todavía no pudo calmarse. Sacó la Millennium Ice Silk de la bolsa de almacenamiento que tenía con él, la transformó en una manta y la cubrió muy bien con su discípulo. Después de confirmar que ella no se resfriaría, hizo un gesto con la mano y encendió las velas. Luego, silenciosamente sacó otra tela blanca que brillaba con una luz tenue y un par de tijeras. Cuando Zhu Yao se despertó, pensó momentáneamente que los días que pasó viviendo en el mundo de la cultivación eran solo una pesadilla. Porque, se sentía como si hubiera regresado a casa. La cosa frente a ella se parecía a la mesa cuadrada de madera que había usado durante muchos años en su casa. Debajo de la mesa había 4 taburetes chapados en metal, y su ahorrativa madre estaba cosiendo mientras estaba sentada en el taburete. Espera un minuto. ¿Cuándo se convirtió su mamá en hombre? E incluso llevaba una extraña túnica blanca. Maestro. Finalmente reconoció a la persona que actualmente estaba cosiendo frente a ella. Por un momento, no pudo controlarse y su mandíbula estuvo una vez más en peligro de caer. Las manos de la persona frente a ella se detuvieron, y luego, la miró con calma. «¿Estás despierto?» Entonces, sus dedos se movieron. Después de hacer un nudo con suavidad, mordió la punta de la cuerda. Sus movimientos eran nítidos y precisos, era incluso más hábil que su propia madre en un par de niveles. «Maestro, oh, Dios mío. ¿Qué acaba de presenciar?» Su maestro era realmente capaz de tejer. «Maestro, por favor dígame, ¿en qué habilidad no ha agregado puntos de habilidad?» Yuyan no pareció haber notado su asombro. Después de guardar tranquilamente el kit de costura en su bolsa de almacenamiento y limpiar las docenas de telas de forma rectangular que había terminado de coser, se acercó. Extendiendo su mano para comprobar el pulso de Zhu Yao, preguntó. «¿Tu cuerpo se siente mejor?» «Vos sí». Zhu Yao todavía estaba en estado de shock.
Solo después de su insinuación, se dio cuenta de que la tía que le había hecho desmayarse debido al dolor, ya se había aliviado en una buena cantidad, sin embargo, todavía estaba en un estado de turbulencia. Ella inconscientemente se retiró un poco. Sin embargo, esta vez, a Yuya no le importaron sus movimientos y le pasó todos los productos cosidos en sus manos. Zhu Yao los tomó con curiosidad. Las telas eran suaves y lisas, la textura era realmente excelente y eran increíblemente ligeras. Con solo una mirada, supo que no eran productos comunes. Y su trabajo fue realmente preciso. A pesar de que había puntos de sutura por todas partes, no pudo encontrar ningún espacio entre las cabezas de los hilos. Evidentemente, era hábil con su artesanía. ¿Qué es esta tela? Parecía extremadamente caro. Southern Sharkman Rausilk. Yuyan respondió sin pensar. Tu maestro solo tiene este material de tela a mano. Úselo primero. Si no te gusta, te ayudaré a buscar algunos mejores mañana. ¿Para mí? ¿Para qué sirve? Zhu Yao estiró la tela. Es tan pequeño, es un pañuelo. Yuyan una vez más le dio una expresión de por qué mi discípulo es tan idiota. Y dijo con voz resonante. Toallas sanitarias. Las manos de Zhu Yao temblaron y casi se cae de la cama. Toallas sanitarias. Almohadillas de tía. La razón por la que se sentó en el taburete y cosió durante tanto tiempo, fue para hacerle pañales a su tía. Yuyan no se dio cuenta por completo de que su discípulo estaba a punto de convertirse en una piedra y continuó explicando pacientemente. No se preocupe, he hecho mi investigación. El período de una mujer dura como máximo de 5 a 6 días. Estos son suficientes para durar todo este mes. Si aún no es suficiente, entonces haré más para ti. En momentos como este, las mujeres estarán fatigadas y físicamente débiles. En cuanto a los asuntos relacionados con tu cultivo, no hay necesidad de apresurarse. Si hay algún otro inconveniente, puedes decírselo directamente a tu amo. No te regañaré. El agua con azúcar morena de la que hablaste, te herviré un poco mañana. Que tengas un buen descanso por hoy, tu maestro vendrá a verte de nuevo mañana. Después de decir todo eso pulcra y ordenadamente, se puso de pie y se fue. En cuanto a cierta persona cuyas manos estaban llenas de almohadillas de tía, todavía estaba drogada. No recuperó sus sentidos durante mucho tiempo, y su corazón estaba tan confundido, era como si hubiera sido golpeada por un huracán. ¿Está el maestro realmente bien? ¿Hay algo mal en el cerebro de mi maestro? ¿Qué hago? Emergencia, alguien, por favor ayude. Yuyan nunca había sido un maestro antes, esta era su primera vez. Cuando irrumpió en la etapa Zot, su maestro ya había ascendido. Había pasado demasiado tiempo desde entonces, y los recuerdos de su interacción con su maestro habían sido durante mucho tiempo confusos y confusos. Por lo tanto, no tenía absolutamente ninguna experiencia en criar discípulos, y era un puro primerizo. Añadiendo que su discípulo era un poco estúpido, estaba aún más preocupado. Por lo tanto, decidió obtener experiencia de su sobrino gran marcial, que tenía mucha experiencia en la crianza de discípulos. Por lo tanto, cuando el antiguo maestro de la secta de la colina, el reverendo Zimo, había terminado de administrar el pesado papeleo del día con respecto a la secta, y estaba a punto de tomar una siesta, se despertó sobresaltado por la repentina aparición del soberano Yuyan en su habitación. La cantidad de veces que esta persona abandonó la montaña del bosque de Jade en estos 10.000 años podría contarse claramente con solo 10 dedos. Sin embargo, esta persona visitó personalmente su habitación. ¿Me va a dar algunos consejos? El reverendo Zimo estaba emocionado. Justo cuando estaba a punto de expresar su respeto a este tío marcial ancestral suyo, este tío marcial ancestral le lanzó una pregunta extraña. ¿Cómo se hace el agua con azúcar morena? ¿Qué? ¿Agua de azúcar morena? ¿Es eso algún tipo de nuevo arte místico? Capítulo 14. El dolor de cabeza del maestro de secta. Lo que el tío ancestral marcial está hablando, ¿es un tipo de arte místico? Comida. ¿Comida? ¿Es un tesoro celestial desconocido? No. Yuyan frunció el ceño. A menos que él nunca haya oído hablar de él también. Es un tipo de bebida que generalmente se les da a las personas que están experimentando una pérdida de sangre. La esquina de los labios de Zimo se crispó. El tío marcial ancestral se refiere al agua que se hierve después de que el azúcar morena se ha disuelto en ella. Yuyan reflexionó por un momento y asintió. Por lo tanto, se puede hacer con solo disolver el azúcar morena en agua hervida.
¿Tienes azúcar morena aquí? No. Zimo tosió varias veces y finalmente recuperó los sentidos. ¿Por qué su tío marcial ancestral buscaba esto tan tarde en la noche? Pero, si el tío ancestral marcial lo necesita con urgencia, este discípulo puede enviar una solicitud, y se la enviaré al tío ancestral marcial mañana. Minnesota. Julian todavía tenía la misma expresión fría en su rostro, asintiendo levemente con la cabeza, estuvo de acuerdo con su sugerencia. Satisfecho, se volvió para marcharse. Después de dar unos pasos hacia afuera, de repente pensó en algo y una vez más volvió la cabeza hacia atrás. Luego preguntó con una expresión seria. Diga, durante el período de una mujer, además de beber agua con azúcar morena, ¿hay algo más que deba tomarse en cuenta? Ah. Las piernas de Zimo se sacudieron y casi se cae al suelo. Él no escuchó mal, ¿verdad? El período de una mujer. Ancestral, marcial, tío, ¿por qué preguntas sobre esto? ¿Tú tampoco lo sabes? Julian entrecerró los ojos, mirando ligeramente a los ojos de Zimo. Su expresión facial no cambió, sin embargo, su expresión evidentemente mostraba su desdén. Tanto por tener tantos discípulos debajo de ti. Zimo simplemente sintió un sudor frío que le caía por la frente. Mordiendo la bala, respondió. Este discípulo realmente no llevó a cabo una investigación profunda al respecto. Sin embargo, escuché que durante ese período de tiempo, las mujeres experimentarán una gran pérdida de sangre, no pueden estar demasiado exhaustas. Y no pueden entrar en contacto con nada frío. Julian asintió y silenciosamente tomó nota de ello. Después de reflexionar por un momento, continuó con su interrogatorio severo y serio. Entonces, ¿qué material es mejor para las toallas sanitarias? Cuando su discípulo recibió las toallas sanitarias de seda cruda, su expresión era extraña, debería haber estado insatisfecha con el material utilizado. ¿Se apoderó del cuerpo de su tío marcial ancestral? ¿Por qué tenía que preguntarle a un hombre como él sobre los asuntos privados de una mujer? Este discípulo piensa que, debería ser un material de tela con una buena característica de absorción de agua. Por ejemplo, Fresh Camlet y similares. ¿Fresh Camlet? Julian se sorprendió. Eso parecía estar hecho de seda escupida de un tipo de gusano de seda espiritual de bajo grado. Realmente no tenía ninguno a mano, por lo tanto, giró la cabeza y miró en silencio a Zimo, que se había estado limpiando el sudor frío todo el tiempo. Zimo tembló por la mirada. Sin opción, sacó su bolsa de almacenamiento y silenciosamente sacó un montón de tela blanca. Este discípulo tiene algunas piezas, si al tío marcial ancestral no le importa, puedes elegir libremente. Minnesota. Julian asintió, y antes de que Zimo pudiera siquiera terminar, con un movimiento de su mano, todo el material de la tela se guardó en su propio anillo de almacenamiento, sin dejar nada atrás. Zimo, que todavía sostenía la bolsa de almacenamiento. No dije que te los estaba dando todos, ¿verdad? Tío marcial ancestral, ¿no crees que eres un poco atrevido? Frotándose las manos con el corazón adolorido, no tuvo el valor de recuperarlas. Tío marcial ancestral, la razón por la que preguntas sobre todo esto es... Si alguien le dijera a Zimo que esta persona que se había cultivado durante más de 10.000 años de repente tenía intereses en los asuntos de una mujer, incluso si lo golpeaban hasta la muerte, no lo creería. Julian respondió sin preocuparse. Mi discípula está en su período. Yo la estoy cuidando. Oh, entonces se trata de su discípulo recién aceptado. Espera un minuto. ¿Es necesario que se encargue de algo como esto? Ancestral, tío marcial ancestral, tía marcial junior, es una mujer. Julian le dio una mirada helada. ¿No es eso obvio? El corazón de Zimo se encogió, dudó en cómo iba a hacer que su tío marcial ancestral entendiera la diferencia entre un hombre y una mujer. Este discípulo está tratando de decir, si estás tan preocupado por la tía marcial junior, ¿está bien? Julian frunció el ceño y respondió. Se desmayó. Es solo pérdida de sangre, no hay nada de qué preocuparse. Él ya le había dado la medicina, e incluso le había lanzado un arte místico que alivió el dolor. Tenía bastante confianza en sus propias artes místicas. No se estaba refiriendo a eso. Tío marcial ancestral, ¿sabes qué periodos, significan para las mujeres? Julian se barrió las mangas sin preocuparse. Había conseguido las cosas que necesitaba, ya era hora de que se fuera. Zimo continuó.
En el reino de los mortales, cuando una niña llega a los 11 o 12 años, o incluso antes, tendrán ejem. Esto significa que han llegado a la edad adulta y pueden casarse. Descansa temprano. Antes de que pudiera terminar, incapaz de esperar más, la figura de Yuyan brilló y desapareció sin dejar rastro. Zimo, que estaba a punto de llegar al punto principal. Frotando su propia bolsa de almacenamiento, su corazón le dolía aún más. La razón por la que el tío marcial ancestral vino aquí tarde en la noche, fue solo para llevarse su Fresh Camlet. Aunque no se puede decir que Fresh Camlet sea un material de tela muy precioso, no es algo que una persona normal pueda permitirse usar. Y, debido a su fuerte característica de absorción de agua y su capacidad defensiva, por lo general, la gente lo usaría para refinar armas de tipo agua. Usar un material de tela como ese para las toallas sanitarias era realmente demasiado impensable. El problema más importante fue que el tío marcial ancestral tomó todas sus existencias y ni siquiera dejó una sola pieza pequeña para él. Zimo suspiró dolorosamente. ¿Qué podía hacer al respecto? Esa persona era su tío marcial ancestral, después de todo. No podía hacer nada más que dejarlo ir. Justo cuando estaba deprimido, en su cama, vio un trozo de tela blanca que emitía un suave resplandor, como si la luz de la luna estuviera brillando sobre él. Debería ser algo que su tío marcial ancestral le dejó. Zimo lo tomó para echar un vistazo y estaba tan sorprendido que incluso sus manos comenzaron a temblar. Esto es Rausilk. Se podría decir que el Rausilk, que se produjo a partir de los hombres tiburones del Mar del Sur, es un tesoro raro en el mundo, y podría usarse para refinar tesoros espirituales defensivos de alto grado. Su valor correspondía a la agresividad de los Sharkmen. Los hombres tiburón nacieron naturalmente como bestias de octavo grado, que eran iguales a la etapa Azot de los practicantes humanos, y por lo general, se mueven en grupos, la gente no se atrevería fácilmente a ofenderlos. Un Sharkman solo produciría una sola pieza de Rausilk en toda su vida, y trataría al Rausilk como su vida. En otras palabras, para obtener una sola pieza, uno debe poseer la determinación de enfrentar a un Sharkman a su muerte. Y actualmente, tenía esa pieza en sus manos. Zimo se rió entre dientes mientras tocaba el trozo de seda natural. La depresión que tenía antes por perder su Fresh Camlet fue instantáneamente reemplazada por una gran cantidad de satisfacción. No le importaría enviar a su tío marcial ancestral otros cientos de piezas. Pero, en el momento en que pensó en para qué había usado este material de tela, una sensación inquietante comenzó a aflorar nuevamente. Espera un minuto, la razón por la que el tío marcial ancestral dejó este Rausilk, fue para cambiarlo por el Fresh Camlet que no tenía, en otras palabras, solo tenía Rausilk a mano antes de esto. Luego, el material que usó para las toallas sanitarias antes de esto fue... Zimo se sintió momentáneamente incómodo en todo su cuerpo. Cuando Zimo se hundió en una profunda frustración, Yuyan ya había regresado a la montaña del bosque de Jade, preparándose para coser las toallas sanitarias durante toda la noche. Miró hacia la dirección de su discípulo. Estaba completamente oscuro en la casa, parecía que ya se había quedado dormida. Vacilando por un momento, con el corazón lleno de preocupación, abrió la puerta. Este discípulo suyo era realmente demasiado débil, el punto principal era que su mente no era realmente tan brillante. Le dolía tanto durante el día, sin embargo, todavía no estaba dispuesta a decirle la razón, no solo estaba débil, también era estúpida. Si no apretaba su vigilancia sobre ella, estaba realmente preocupado de que algún día ella pudiera morir de estupidez. Dentro de la casa, Zhu Yao ya estaba dormido. Yuyan estiró la mano y comprobó su pulso. Su pulso era mucho más fuerte y estable que en la mañana, parecía que no sentiría tanto dolor después de esto. Lanzando un suspiro de alivio, miró una vez más a su tonta discípula que se había enrollado en la manta. De repente, recordó las palabras de Zimo. Dijo que durante este período especial de tiempo, las mujeres no deben resfriarse. Después de reflexionar por un momento, silenciosamente sacó una manta y la cubrió con ella. Un mortal se resfría fácilmente, ¿verdad? La miró de nuevo y todavía se sentía un poco preocupado. Sin estar seguro de si una manta era suficiente, volvió a sacar otra manta y la cubrió con ella. Él la miró de nuevo y todavía se sentía un poco preocupado. Yuyan no era una persona tacaña, por lo tanto, sacó una tercera manta. Él la miró de nuevo, sacando un cuarto. Por lo tanto, en la sexta mañana, Zhu Yao fue admitida como discípula, se despertó del calor.
Capítulo 15. Reunión con el pequeño Wang. Al mirar las 10 mantas apiladas en la parte superior de su cuerpo, que le impedían moverse, Zhu Yao se sintió extremadamente incómoda. No solo eso, sin tener claro cuándo comenzó, su maestro estaba de pie junto a ella, y con sus manos, estaba levantando tranquilamente la 11ª manta, luciendo como si estuviera a punto de presionarla sobre ella. Maestro, Zhu Yao estaba un poco desanimado, ¿era el método recién inventado por este maestro para despertarla? Tengo que decir que ganas. Minnesota. Yulian respondió con indiferencia. Sin dejar rastro, mantuvo la 11ª manta, y por su expresión tranquila y serena, parecía que él no era la persona que había vigilado a su discípula junto a su cama durante toda la noche. ¿Cómo está tu cuerpo? Mientras decía eso, su mano ya se había extendido a su muñeca para controlar su pulso. Zhu Yao, quien fue interrogada sobre su tía temprano en la mañana, instantáneamente se sonrojó por completo. Pero, al ver la expresión seria de la persona que la interrogó, se armó de valor y respondió. Mucho mejor. Como si quisiera demostrar que realmente estaba sana, trató de levantarse. Después de confirmar que no había anomalías en su pulso, Yulian finalmente se sintió tranquila. Retiró la mano y le dijo que descansara más y que no se levantara con tanta prisa. Mirando el cielo que ya se había vuelto brillante, recordó la solicitud de su discípulo de beber agua con azúcar morena ayer. Se volvió y se dirigió a la cocina. Maestro, espere un minuto. Justo cuando giró su cuerpo, el discípulo detrás de él se puso las mangas. Volvió la cabeza hacia atrás y vio el rostro de su estúpida discípula que parecía como si estuviera a punto de llorar, como dijo lastimeramente. ¿Te importaría sacarme? Las mantas me presionan, no puedo salir solo. 5 días después, la tía de Zhu Yao se fue a tiempo. Durante los 5 días, definitivamente vivió en pura miseria. Olvídese de su maestra que pasó todo su tiempo cosiendo y haciendo sus toallas sanitarias, Jade Forest Mountain, que generalmente era tranquila y serena, de repente se volvió animada. Todos los días, había olas tras olas de discípulos que se dirigían a la montaña con el propósito de enviarles suministros de azúcar morena. Antes de irse, siempre la miraban con curiosidad. Sentía como si toda la secta supiera que su tía estaba aquí. Un tazón de agua con azúcar morena también aparecería en la mesa para cada comida. Después de beber tanto, en la actualidad, incluso sentiría náuseas solo con la vista del agua. Después de todo, los cuencos de agua con azúcar morena fueron hechos por su maestro, no había nada más que ella pudiera hacer más que morder la bala y beberlos todos. Por lo tanto, en el momento en que su tía se fue, expresó clara, sin rodeos y con firmeza que ya no los necesitaba. Solo entonces su maestro finalmente detuvo sus acciones de alimentarse con veneno. Debido a este incidente, Zhu Yao estaba profundamente preocupada por su vida de cultivación después de esto. Este maestro suyo, mirándolo desde todos los aspectos, tenía que decir que no estaba insatisfecha con él. Guapo, alto nivel de cultivo, alto estatus e incluso agregó puntos de habilidad en todas las habilidades posibles de la vida. El punto principal era que él era extremadamente bueno con ella, su discípulo. El único defecto era, le faltaba un poco de sentido común. Eso es, sentido común. Al igual que en este incidente, si no fuera por su comportamiento extremadamente sincero, ella realmente habría creído que tenía un agujero en el cerebro. Realmente se preguntó cómo se las arregló para sobrevivir durante tantos años. Parecía que tenía que darle recordatorios de vez en cuando en el futuro, después de todo, ella era alguien que había experimentado la vida de dos mundos diferentes. Con alguien que era como un montón de preocupaciones como su maestro, parecía que no era posible para ella vivir su vida tranquilamente como practicante. Con un largo suspiro, Zhu Yao, que se había escondido durante otro medio mes después del incidente de la tía, decidió bajar la montaña para aliviar su aburrimiento. Atrapando a un discípulo que acababa de pasar, hizo que la llevara a la montaña principal. Había decidido echar un vistazo a Little One. Después de todo, se podría considerar que ambos provienen de la misma ciudad natal, y ella fue quien lo trajo aquí también. Naturalmente, ella se sentía responsable de él, y desde su último encuentro, el pequeño evidentemente también estaba preocupado por ella. Aunque era joven, ya tenía el compromiso de ser un hombre de verdad. De vez en cuando, un sentimiento de orgullo surgía de alguna manera dentro de ella. Después de hacer algunas preguntas en el camino, descubrió que el grupo de discípulos ya habían terminado sus conferencias de entrada a la secta y habían sido asignados a las diversas montañas.
Este hermano marcial mayor, me pregunto si has oído hablar de cierto niño llamado Wang Shuzi, y el lugar al que se le había asignado. Zhu Yao continuó sus preguntas. Wang Shuzi. Los ojos del discípulo que fue interrogado brillaron momentáneamente, y su actitud ligeramente irritada antes se volvió extremadamente entusiasta. ¿Estás preguntando por el discípulo de cámara recién aceptado del maestro de secta? ¿El que tiene la vena del espíritu celestial de fuego? Zhu Yao asintió. Aunque ella realmente no sabía si el pequeño Wang fue aceptado como discípulo del maestro de secta, si esa persona poseía la vena del espíritu celestial de fuego, entonces debería ser él. ¿Te importa si te pregunto, eres? Soy su hermana mayor. A Zhu Yao se le ocurrió casualmente una razón. Para que nadie más llamara a su antepasado, en el camino, ella no reveló su identidad. Inesperadamente, en el momento en que el discípulo escuchó esto, su actitud hacia ella se volvió mucho más respetuosa. El hermano marcial Junior Wang había sido acogido por el maestro de secta, actualmente, debería estar en la montaña de la espada. Si a la hermana marcial menor no le importa, este discípulo de aquí puede llevarte allí. Naturalmente, Zhu Yao estaba feliz de que alguien la llevara allí y, por lo tanto, lo siguió hasta la montaña de la espada. Cuando llegó, se dio cuenta de que la montaña de la espada no estaba tan lejos de la montaña del bosque de Jade, ya que estaba flotando justo debajo de la montaña del bosque de Jade. Y había formaciones de teletransportación entre las diversas montañas, por lo que no era exactamente necesario volar entre ellas. Ese discípulo llevó a Zhu Yao a una formación de teletransportación tras otra, y finalmente, se teletransportaron a un pequeño patio. Dentro del patio, con solo una mirada, Zhu Yao pudo ver al pequeño Wang, que actualmente estaba blandiendo una espada que era mucho más larga que él. Zhu Yao se despidió de la persona que la trajo aquí y le dio las gracias antes de entrar al patio. En el momento en que entró al patio, Wang Shuzi la vio. Una gran sorpresa cruzó por su carita empapada en sudor. Corrió hacia ella justo después de mantener su espada, y gritó fuerte mientras corría. «Esposa». Zhu Yao levantó el puño y golpeó su pequeña cabeza, un gran moño creció en su cabeza. «¿Qué tonterías estás gritando? No tienes modales en absoluto». «No es una tontería». Con una expresión lastimera, el pequeño Wang se frotó la cabeza dolorida. Insatisfecho, refutó. «Mi padre me dijo una vez que una mujer trata a su marido como a su cielo, así que yo soy más grande que tú». ¿Por qué no podía dejar de lado ese asunto? Zhu Yao no pudo evitar pellizcar con fuerza sus redondas mejillas. Parece que un niño pequeño, como si no te hubieran enseñado bien. ¿Por qué tienes una esposa en tu mente todos los días? ¿Quién se convertiría en tu esposa de todos modos? Por supuesto, eres tú. Wang Shuzi dijo con seriedad. Un hombre de verdad debe ser recto y respetar sus palabras. Una vez dije que me casaría contigo, así que definitivamente me casaré contigo. No te despreciaré. Y ya tengo 10 años, ya no soy un niño. Ahí ya, eres bastante terca, ¿no? ¿Eso fue algo que tu padre también te enseñó? Wang Shuzi negó con la cabeza. Mi maestro me enseñó eso. Zhu Yao sintió que era divertido y acarició su cabeza. Entonces, ¿tu maestro te enseñó esto? Como alguien que se está cultivando para convertirse en una deidad, debe abstenerse de los placeres normales de la vida y negar la satisfacción material, para que no pueda pensar en encontrar el amor. Estás destinado a no tener esposa en toda tu vida. Wang Shuzi negó con la cabeza, como si hubiera pensado en algo con respecto a lo que ella acaba de decir, frunció el ceño. Pero, el maestro tiene esposa, el hermano mayor marcial también tiene esposa, y el hermano mayor marcial Shusu también tiene esposa. Está bien, su versión de la educación parecía ser incorrecta. Escuché que el maestro de secta te ha aceptado como su discípulo. Zhu Yao cambió el tema de discusión. En el momento en que ella sacó a relucir el asunto de su maestro, el pequeño Wang instantáneamente tuvo una mirada orgullosa y levantó la cabeza con altivez. Soy un discípulo de cámara, ¿sabes? Capítulo 16. Emergencia. ¿Discípulo de cámara? Anteriormente, parecía que ella también había escuchado ese término de la persona que la condujo aquí. Sin embargo, no estaba exactamente segura de los detalles. Al ver que no entendía, el pequeño Wang, con una expresión seria, comenzó a explicarle. Escuché del hermano mayor de artes marciales que el maestro solo enseña artes místicas personalmente a los discípulos de cámara. El resto de los discípulos de la secta interior son enseñados por mis hermanos marciales mayores. De hecho, existe un sistema como este. Pero era comprensible.
Había tantos discípulos en la secta de la colina antigua, además de los discípulos sin talento de la secta exterior, el resto fue asignado a las 6 montañas. El número de discípulos que pertenecían a cada señor de la montaña era al menos de miles, y como máximo, más de 10.000. Si todos ellos fueran enseñados solo por el señor de la montaña, él o ella estaría muerto de cansancio. Si lo ponemos de esa manera, el alto estatus de un discípulo de cámara es evidente. No está mal, pequeño cobarde, seguro que lo estás haciendo bien. Zhu Yao lo elogió mientras acariciaba su cabecita. El pequeño Wang se volvió aún más complaciente. Dándole una expresión de yo seré el que te protegerá en el futuro, levantó la cabeza en alto como un pequeño gallo orgulloso. Mientras esquivaba su mano, continuó haciendo alarde de orgullo. Déjame decirte esto. Ya estoy en el 3er nivel de esencia. Incluso el hermano mayor marcial no fue tan rápido como yo. Dime, ¿no soy realmente genial? Sí. Eres increíble. Eres el niño más increíble que jamás haya existido. Como pensaba, todavía era un niño. ¿Cómo podía rechazar sus ojitos que pedían atención y elogios? Por lo menos, ella fue quien lo trajo aquí, y de repente tuvo la sensación de tener un hijo que acababa de crecer. Wang Shuzi se sintió un poco avergonzado por sus elogios, su carita se sonrojó mientras se rascaba la cabeza. Entonces, ¿qué hay de ti? ¿En qué nivel estás ahora mismo? Zhu Yao se quedó en silencio y la comisura de los labios se crispó un poco. Recordando que ya había pasado casi un mes en la montaña del bosque de Jade, olvídese de entrar en la etapa de esencia, todavía no sabía qué demonios era la energía espiritual. La absorción de energía espiritual en el cuerpo de la que le habló su maestro, no pudo sentirla en absoluto. A menos que realmente hubiera envejecido y ya no pudiera compararse con los pequeños nabos. Una profunda sensación de impotencia llenó momentáneamente todo su cuerpo, y no pudo evitar dejar escapar un largo suspiro. Wang Shuzi sintió el cambio en su estado de ánimo y sus ojos brillantes se tiñeron momentáneamente de preocupación. Tirando de su mano, habló vacilante. Tú no te deprimas. Incluso si no has entrado en la etapa de esencia, no es gran cosa. Aokai, que vino con nosotros, también se las arregló para sentir la energía espiritual. Gu. Comparándola con un pequeño cobarde, ¿realmente estaba tratando de consolarla? Zhu Yao sintió que su estado de ánimo empeoraba. Al ver que ella no estaba animada en absoluto, Wang Shuzi se rascó la cabeza con irritación, caminó en círculos y continuó. En cualquier caso, definitivamente serás realmente increíble muy pronto. Si realmente no puedes entrar en la etapa de esencia, entonces, yo, te apoyaré. Puf. Al escuchar a un pequeño nabo decir que la apoyaría de manera tan decisiva, esta fue la primera vez que sucedió en los 20 años de la vida de Zhu Yao. Aunque este pequeño cobarde siempre había insistido en que ella era su esposa debido al incidente de las nalgadas, ella siempre lo había tratado como una broma. Antes, actuaba intencionalmente deprimida y simplemente quería burlarse de él. Sin embargo, no esperaba que él dijera que la apoyaría con una expresión tan seria. Zhu Yao no pudo evitar reírse de su carita seria. No te rías. Lo digo en serio. ¿No me crees? Al verla reír aún más fuerte, Wang Shuzi pisoteó ansiosamente sus pies. Zhu Yao se puso en cuclillas, instantáneamente tiró del pequeño nabo nervioso en su abrazo y acarició su cabecita. A este pequeño cobarde, seguro que le gusta hacerme reír y hacerme sentir conmovido también. En respuesta a sus palabras, ella asintió pesadamente. Lo hago, te creo. Entonces esperaré a que crezcas y me apoyes, ¿de acuerdo? El pequeño Wang resopló pesadamente y finalmente se calmó, obedientemente le permitió abrazarlo. Hermanito Junior marcial. Desde cerca, alguien que parecía tener entre 15 y 16 años se acercó. Con una cara llena de sonrisas, se veía extremadamente amigable. Al mirar a la gente en el patio, un indicio de sospecha flotó en su mente, sin embargo, entró sin detenerse ni un solo paso. Hermano mayor marcial Du. Wang Shuzi se apartó con fuerza del abrazo de Zhu Yao y miró a la persona entrante con una expresión de sorpresa. Parecía que esta persona también era uno de los discípulos de cámara del maestro de secta. Hermanito marcial menor, ¿es esta hermana marcial menor? La persona que entró le dio a Zhu Yao una ligera mirada. Esta es mi W, al ver al pequeño Wang que estaba a punto de soltar eso una vez más, con sus ágiles manos, rápidamente le tapó la boca.
Esta pequeña cobarde de boca ruidosa, no deseaba tener una leyenda sobre su relación de mayo a diciembre que se extendía por toda la secta al día siguiente. Oh, soy su hermana mayor. Relacionados con la sangre. Así que eres su hermana mayor. El hombre sonrió cortésmente. La evaluó y se dio cuenta de que no podía ver a través de su nivel de cultivo. En situaciones como esta en las que él no podía ver el nivel de cultivación de uno, o ella no había aprendido a absorber energía espiritual, o su nivel de cultivación era mucho más alto que él. Sin embargo, teniendo en cuenta su edad, debe haber admitido en la secta durante mucho tiempo, por lo que determinó que era lo último. Mi nombre es Du Yuanchen, un discípulo del reverendo Zimo. ¿Le importa si pregunto, bajo cuál reverendo es hermana marcial mayor? Me llamo Zhu Yao, soy un discípulo de la montaña Talismán. Para evitar que la gente llamara a su antepasado, hizo una pequeña mentira. Du Yuanchen asintió y ya no siguió cuestionándola. Se volvió y le dijo a Wang Shuzi. Hermanito Junior marcial, es casi la hora. Busquemos al maestro juntos. Wang Shuzi se sorprendió por un momento. Tenía que buscar a su maestro, pero había pasado mucho tiempo desde que había visto a Zhu Yao, por lo que estaba un poco reacio. Por lo tanto, miró a Zhu Yao con una expresión difícil. Seguir. También es hora de que regrese. Salgamos juntos. Solo entonces Wang Shuzi quedó satisfecho y siguió a Du Yuanchen. De vez en cuando, echaba un vistazo a Zhu Yao detrás de él, como si temiera perderla. Ocasionalmente, también comenzaban a charlar ociosamente en el camino, y Du Yuanchen también intervenía oportunamente en sus conversaciones. A partir de su conversación, Zhu Yao descubrió que había un número extremadamente pequeño de discípulos de cámara en cada montaña, y que solo las personas con talentos especialmente buenos serían acogidas por los señores de la montaña como discípulos de cámara. Por ejemplo, bajo el maestro de secta, el reverendo Zimo, actualmente solo tenía 5 discípulos de cámara. Du Yuanchen fue el cuarto discípulo, ingresó bajo su mando hace 15 años, y actualmente, estaba en el nivel de esencia Paragón. El pequeño Wang era obviamente el discípulo más joven. Al mirar a Du Yuanchen, parecía que le gustaba mucho este pequeño hermano marcial menor que tenía. Con su protección, Zhu Yao pudo sentirse un poco a gusto. En el camino, se había encontrado con muchos discípulos de Sword Mountain que se inclinaban ante las dos personas una tras otra. Parecía que el estado de un discípulo de cámara era extremadamente alto en la secta. Y Du Yuanchen y Little Wang parecían haberse acostumbrado, ya que simplemente caminaban mientras miraban fijamente hacia adelante. El pequeño Wang, que tenía la mente de un niño, era aún más arrogante. Tenía un respeto extremo por su propio maestro, y en el camino, siguió inculcándole sus pensamientos de que su maestro era extremadamente asombroso, y su maestro era el número 1 en el mundo. Zhu Yao curvó los labios, no podía soportar romper su pasión para perseguir a su ídolo. Se preguntó qué tipo de expresión haría si supiera que su maestro tenía que llamarla tía marcial. Entonces, como estaba diciendo, tu maestro debe ser terriblemente malo, es por eso que todavía no eres tan increíble como yo. Como si finalmente hubiera encontrado una razón muy legítima, Wang Shuzi le dijo con mucha sinceridad. ¿Por qué no hace que mi maestro lo acepte como su discípulo también? El maestro realmente me adora, así que definitivamente te aceptará. El pequeño Wang sintió que sus palabras sonaban cada vez más razonables, y con sus pequeñas manos, llevó a Zhu Yao a la residencia de la cueva de su maestro. Zhu Yao estaba a punto de detenerlo, cuando de repente, sonó un fuerte golpe. Frente a ella, una figura negra pasó como un relámpago, y con un sonido de pa, cayó justo frente a ellos, manchando el suelo con un charco de sangre. Un cadáver volador de la nada. ¿Qué demonios? Capítulo 17. El maldito gordo que cayó del cielo. La persona en el suelo ya no respiraba, sangre fresca fluía de su cabeza y ni siquiera un momento después, el suelo estaba manchado con una cantidad impactante de sangre. Zhu Yao había vivido durante 28 años, sin embargo, esta era la primera vez que había visto un espectáculo tan espantoso. Y la persona dentro del charco de sangre era un niño de solo 10 años. Pequeño Zhao gordo. El pequeño Wang reconoció de inmediato a la persona en el suelo y exclamó. Solo entonces Zhu Yao recuperó sus sentidos, y con sus manos, cubrió los ojos de Wang Shuzi. El pequeño cobarde luchó por unos momentos, y luego, metió la cabeza en su abrazo, sin emitir ningún sonido. Parecía que estaba bastante asustado. Zhu Yao también tenía miedo, y recordó que la persona en el suelo era el pequeño gordito que vio cuando recibió su tableta de jade de identidad.
No esperaba que, en tan solo un mes, él yaciera inconsciente en el suelo frente a ella. Descuidadamente levantó la cabeza y vio a otro niño parado a unos 10 pasos de distancia. También era un rostro familiar, el pequeño mendigo Xiaoyi con las venas espirituales duro. Actualmente, estaba jadeando en voz alta mientras miraba al pequeño y gordo Zhao inconsciente en el suelo con los ojos muy abiertos. Su túnica blanca ya estaba terriblemente rasgada, y su cuerpo estaba lleno de numerosas heridas de las que aún manaba sangre. Sus ojos todavía estaban llenos de hostilidad, y el punto principal era la espada larga en sus manos, ya que todavía había manchas de sangre húmedas en la espada. La conmoción llamó la atención de muchas personas, y numerosos discípulos ya habían comenzado a acercarse y formar un círculo alrededor de la escena. ¡Qué audacia! En realidad te atreves a dañar a tu hermano de la misma secta. Du Yuanchen fue el primero en reaccionar. Con un solo salto, llegó ante Xiaoyi y pateó la espada larga en sus manos. Invocando su propia espada voladora, lo refrenó, se volvió hacia los discípulos que corrían hacia ellos e instruyó. Date prisa y notifica al maestro. Xiaoyi no se resistió, o lo más probable es que ya no tuviera la fuerza para resistir, y Du Yuanchen lo aplastó fácilmente contra el suelo. Sin embargo, en sus ojos claros, la inflexibilidad aún brillaba dentro de ellos. Más y más discípulos se acercaron y comenzaron a discutir en voz baja sobre la escena frente a ellos. Apareciendo en una escena como esta, Zhu Yao también estaba un poco confundido. Simplemente cubrió los ojos de Wang Shuzi con fuerza, sin permitirle ver la espantosa vista. ¿Qué pasa con esta conmoción? Sonó una voz fuerte y clara, y parecía provenir del cielo. Una figura blanca voló desde el salón principal, y esa persona era el maestro de la secta de la colina antigua, Zimo. La escena que todavía era ruidosa antes, se calmó instantáneamente. La mirada de Zimo recorrió el pequeño Zhao graso en el suelo, y su expresión se volvió fría. Se puso en cuclillas y examinó su cuerpo. Luego, con un movimiento de su mano, lanzó un arte, e instantáneamente, una cortina de luz envolvió a la persona ensangrentada en el suelo. Su cabeza, que todavía sangraba antes, se detuvo instantáneamente y sus heridas se cerraron a una velocidad que no estaba clara a simple vista. Después de que la cortina de luz se disipó, Zimo le dio una pastilla. Un momento después, el niño recuperó la respiración una vez más, y luego, se volvió para interrogar a la gente en los alrededores. Su cultivo ha sido lisiado, ¿quién fue el que repartió una mano tan mortal? Zimo conocía a este niño pequeño que estaba herido. Era el hijo de Yuan Xiu, el primer discípulo del reverendo Zi Yuan, el señor de la montaña de armas. Había escuchado que su talento era bastante bueno, entonces, ¿cómo se lesionó hasta ese punto? Respondiendo al maestro. Du Yuanchen tiró con fuerza a la persona que estaba a su lado. Es él. Zimo miró a Du Yuanchen, y luego, sus ojos se posaron en el niño pequeño en sus manos. Su expresión momentáneamente se volvió completamente fría. ¿Qué pasó? Du Yuanchen se inclinó hacia Zimo y continuó. El hermano menor marcial menor, la hermana menor marcial Zhu y yo pasamos antes, y casualmente lo vimos asestar un fuerte golpe al hermano menor marcial Zhao. Zimo se volvió, miró hacia Zhu Yao, que en ese momento estaba abrazando a Wang Shuzi, y quedó momentáneamente aturdido. Pequeña tía marcial, ¿por qué estás aquí? A menos que, por reflejo, Zimo se aferró con fuerza a su propia bolsa de almacenamiento, miró a su alrededor, y solo cuando se dio cuenta de que esa persona, cuyo cuerpo emitía constantemente un aire helado, no estaba aquí, finalmente dio un suspiro de alivio. Afortunadamente, el tío marcial ancestral no está aquí. Después de tapar sus acciones anteriores con una tos, instruyó a uno de los discípulos a su lado. Dirígete a la montaña de refinación de armas y notifica al reverendo Zi Yuan y Yuan Xiu. Haga que hagan un viaje al salón principal. Después de echar un vistazo a Du Yuanchen, miró vacilante a Zhu Yao. Ustedes 4, síganme al salón principal. Después de decir eso, cargó al pequeño gordo y se dirigió a la montaña principal usando una espada voladora. Como uno de los testigos del incidente, Zhu Yao no tuvo más remedio que seguir a Du Yuanchen y el niño pequeño llamado Xiaoyi, y se dirigieron juntos a la montaña principal usando las formaciones de teletransportación. Solo después de llegar a la entrada del salón principal, Zhu Yao pensó en soltar sus manos de los ojos de Little Wang. Era raro que el pequeño Wang no hiciera una rabieta, lo más probable es que estuviera realmente asustado por esa escena anterior. Sus ojos carecían del brillo de la alegría en el patio, y sus pequeñas manos inconscientemente agarraron la esquina de sus mangas.
El corazón de Zhu Yao se ablandó al ver esto. La escena anterior incluso asustó a un adulto como ella, y mucho menos a un niño pequeño como él. Acariciando su cabecita, dijo. No tengas miedo, la hermana mayor está aquí. Wang Shuzi se sorprendió por un momento. Levantó la cabeza y la miró. Solo un momento después asintió con la cabeza e inmediatamente después, la sacudió. Zhu Yao suspiró y luego, tirando de su mano, entraron en el salón principal. Dentro del salón principal, además de Zimo, había otras dos personas. Uno de ellos parecía bastante mayor, y todo su cuerpo emitía un aura inquebrantable. Debería ser el señor de la montaña de armas, Zijuan. En cuanto a la otra persona parada detrás de él, debe ser el padre de ese pequeño Zhao gordo, Zhao Yuanxiu. Sin embargo, el pequeño gordo no estaba a la vista, lo más probable es que ya lo habían enviado para que le atendieran las heridas. Du Yuanchen, que había llegado antes que Zhu Yao, ya les había explicado lo que sucedió antes. En cuanto a Xiaoyi, una especie de artes místicas parecía haber sido lanzada sobre él, ya que estaba restringido por cuerdas brillantes a un lado. La expresión de Zimo parecía un poco pesada. Su ceño era profundo, y no importaba cuánto reflexionara, no estaba exactamente seguro de cómo lidiar con el asunto. A una edad tan temprana, no solo ignoró las reglas de la secta, sus ataques son incluso duros y despiadados. El castigo debe ser repartido. Zhao Yuanxiu ya era incapaz de controlarse, sus dos ojos miraban sin piedad al pequeño niño restringido. Maestro de secta, tío marcial, por favor defienda la justicia para mi hijo. Zimo levantó la mano, indicándole que no apresurara el asunto. Dando unos pasos hacia adelante, miró hacia Xiaoyi, cuyo cuerpo estaba lleno de heridas, y preguntó. Habla, ¿por qué trataste una mano tan dura? Con un cuerpo lleno de heridas, el pequeño Xiaoyi lo miró obstinadamente y respondió con énfasis en cada palabra. Él. Merecido. Eso. Yuan Xiu se encendió en ese mismo momento y se acercó corriendo. Incluso ahora, todavía no te arrepientes de tus acciones. ¿Por qué tomas las reglas de la secta? Xiaoyi simplemente resopló fríamente y refutó. ¿Y cuando su hijo alguna vez se tomó en serio las reglas de la secta? Intimidando a hermanos y hermanas de la misma secta, usando su estatus para oprimir a la gente, simplemente tomé el lugar de los cielos para castigarlo golpeándolo. Solo lamento que mis golpes hayan sido demasiado ligeros. Tú. Yuan Xiu estaba a punto de actuar en su contra debido a la ira, sin embargo, fue detenido por su propio maestro, Zijuan. Zijuan simplemente miró fríamente al chico en el suelo y se volvió para hablar con Zimo. Hermano mayor marcial, el asunto actual ya ha sido aclarado. Nuestra secta tiene reglas establecidas, espero que el hermano marcial mayor pueda manejar este asunto de manera justa. Hermano junior marcial Zijuan, ¿cómo crees que deberíamos lidiar con este asunto? Preguntó Zimo. Zijuan se acarició la barba blanca, aunque parecía que realmente no le importaba, sus palabras estaban llenas de frías intenciones. De acuerdo con las reglas de la secta, debe ser expulsado de la secta después de que su cultivo quede lisiado y sus venas espirituales sean removidas. En el momento en que esas palabras cayeron, todos en el salón principal se sorprendieron. Tumbado en el suelo, la expresión de Xiaoyi estaba llena de cierto grado de desesperación, agarró con fuerza su par de pequeñas manos y un toque de sangre brotó de sus puños. Sin embargo, todavía apretó los dientes y no emitió ningún sonido. Zimo frunció el ceño cada vez más profundamente. Paralizar su cultivo todavía era considerable, sin embargo, en el momento en que se eliminaran sus venas espirituales, nunca podría volver a cultivarse. Este discípulo llamado Xiaoyi era una plántula bastante buena, sería una pena destruirlo como tal, sin embargo, no pudo no dar la cara a su hermano marcial menor. Por un momento, estuvo en un dilema. Echó un vistazo a los alrededores, y luego, en el momento en que sus ojos se posaron en la persona que sostenía a su pequeño discípulo en la entrada, sus ojos brillaron momentáneamente. Siguiendo las reglas, se inclinó hacia la persona en la entrada y habló con un tono respetuoso. Me pregunto si la pequeña tía marcial tiene alguna opinión sensata sobre este asunto. ¿Eh? ¿Qué demonios? Por un momento, Zhu Yao sintió como si hubiera sido golpeada por una pelota. Capítulo 18. Las tres vistas colapsadas. Tres visiones. Cosmovisión, visión de la vida y valores. Los 6 pares de ojos en el salón principal se dirigieron uniformemente hacia ella. Especialmente el pequeño Wang, estaba revelando una expresión de absoluta incredulidad, y con un golpe de su pequeña mano, la sacó de su agarre.
La palabra mentiroso estaba evidentemente escrita en su par de ojos llenos de lágrimas. Oye, este pequeño cobarde seguro que no estaba agradecido. Ella ya le había dicho que pertenecía a la montaña del bosque de Jade, él fue el que no se dio cuenta del significado detrás de eso. No puede culpar al cliente si no está familiarizado con el negocio, ¿sabe? Saludos a la tía Marcial mayor. Saludos a la tía Gran Marcial. Aunque Ziyuan y Zhao Yuanxiu no estaban dispuestos, de acuerdo con la antigüedad, la de ella aún era más alta que la de ellos, por lo que, para mantener sus rostros, todavía es necesario que la saluden. Con una sonrisa incómoda, Zhu Yao agitó la mano y los hizo levantar la cabeza. Por reflejo, trató de agarrar la mano de Wang Shuzi, sin embargo, él la esquivó ágilmente. Su pequeño rostro hizo un puchero con enojo, y la miró con los ojos muy abiertos, lo que implicaba me engañaste. Este pequeño cobarde, ¿por qué está haciendo otra rabieta? Yuanchen, Shuzi, ustedes dos, váyanse por ahora. Zimo resolvió oportunamente el problema e hizo que Yuanchen se fuera con el pequeño Wang, que todavía la miraba en silencio. Dando unos pasos más cerca de ella, a pesar de que Zimo tenía una sonrisa afable en su rostro, miró de espaldas a las otras dos personas y le dio una mirada significativa. Pequeña tía Marcial, por coincidencia, estuviste en el lugar antes, por lo tanto, tu opinión sobre este asunto será muy valorada. Me pregunto qué tampoco piensa la tía Marcial que deberíamos ocuparnos de este asunto. Zhu Yao tembló. Como el infierno que sabía cómo debían lidiar con el asunto. ¿Realmente estuvo bien pasarle una pelota como esta? Oh, mi maestro me está llamando para almorzar. Justo cuando planeaba huir, la puerta detrás de ella se cerró con un crujido. Zhu Yao miró sin piedad al anciano Zimo. Viejo zorro astuto, este es evidentemente un asunto que ofendería a la otra parte, y en realidad me pasaste la pelota. Zimo simplemente le dio una sonrisa aún más amistosa y parecía ansioso por escuchar las enseñanzas de su tía Marcial. Zhu Yao dejó escapar un largo suspiro. No tuvo más remedio que morder la bala ahora. En cuclillas frente a la pequeña Xiaoyi, miró al pequeño cuyo cuerpo seguía sangrando profusamente y no pudo evitar fruncir el ceño. Ustedes, suéltenlo por ahora. Después de todo, todavía era un niño. Aunque Zhao Yuanxiu estaba un poco insatisfecho, todavía agitó la mano y disipó el arte de restricción en el cuerpo de Xiaoyi. Xiaoyi respiró lentamente, sin embargo, todavía estaba sentado en el suelo y estaba en alerta máxima hacia las personas que lo rodeaban. Ella ya tenía una cierta cantidad de comprensión sobre el conflicto entre Xiaoyi y la pequeña espalda gorda cuando estaba recibiendo su tableta de Jade de identidad. Esto comenzó como una pelea entre dos niños, sin embargo, se convirtió en un incidente que casi causa la pérdida de una vida. Fue el cultivo la causa de todo esto. Había un dicho que decía así: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sin embargo, en un mundo como este, cuanto más poder se posee, mayor es el temperamento, cada persona actuaría en contra de otra cuando lo crea conveniente. Xiaoyi, ¿por qué quieres matar al pequeño Zhao gordo? Eso es correcto, es matar. En aquel entonces, si la maestra de secta no apareciera, el pequeño gordo realmente podría haber muerto. Con una expresión fría, Xiaoyi todavía insistió con fuerza. Merece ser asesinado. ¿Por qué? Zhu Yao continuó preguntando. Apretando los dientes, parecía haber recordado algo que realmente odiaba. Desde que fue admitido en la secta, siempre había estado intimidando a Lin Long. Y debido a que Lin Long nunca se preocupa por eso, sus acciones se volvieron más severas con el paso del tiempo. Recientemente, empujó a Lin Long a una piscina fría, lo que la enfermó gravemente y su vida ahora está en juego. Sin embargo, incluso después de todo eso, el pequeño gordo Zhao le quitó la medicina necesaria para salvarla. Le he dicho esto al hermano marcial mayor que estaba a cargo de la gestión, pero, resopló con frialdad y miró hacia el cercano Zhao Yuanxiu. Debido a que el pequeño y gordo Zhao era el hijo del primer discípulo de la montaña refinadora de armas, siempre habían ignorado estos incidentes y simplemente los habían tratado como si nunca hubieran sucedido. Zhu Yao reflexionó por un momento. La que llamó Lin Long debería ser la niña que estaba con él el otro día. Y debido a esto, ¿quieres matar al pequeño gordo Zhao? Xiaoyi asintió y una leve intención asesina apareció en sus ojos. Entonces, ¿alguna vez has pensado en esto? Incluso si matas al pequeño y gordo Zhao, no podrás salvar a Lin Long y, por eso, llevarás la muerte de alguien sobre tus hombros. Xiaoyi se quedó en silencio por un momento, antes de continuar.
Incluso si ese es el caso, todavía la vengaré. Entonces ¿crees que matar al pequeño gordo Zhao es correcto? Continuó asintiendo. Zhu Yao se sintió un poco impotente. No podía entender por qué un niño de 10 años tenía una forma de pensar tan extrema. Trataba la matanza como un hecho, y creía que morir para matar a otra persona también era un método para resolver problemas. Evidentemente, las tres opiniones de este niño estaban equivocadas. ¿Alguna vez has pensado en las consecuencias si matas a alguien? Las personas que mato son personas que merecen morir. La voz de Xiaoyi se elevó instantáneamente. Zhu Yao frunció aún más el ceño. ¿Quién merece morir y quién no? ¿Cómo se determina? Las personas que te tratan bien no merecen morir, mientras que las personas que te tratan mal lo merecen. Amigo, no eres la única persona en este mundo, y el mundo no gira a tu alrededor. Nadie tiene derecho a determinar la vida o la muerte de otra persona. Me dijiste que el pequeño gordo Zhao te intimidó e hizo que Lin Long se enfermara gravemente, estas son de hecho sus malas acciones. Sin embargo, al matarlo, estás usando un delito aún mayor para compensarlo. ¿Crees que esa es la forma correcta de hacer las cosas? Xiaoyi ya no dijo nada. Simplemente apretó los dientes y bajó la cabeza obstinadamente. Zhu Yao sabía que también era imposible hablar con él en tan poco tiempo. Cuando lo vio por primera vez, supo que era un pequeño mendigo, y lo más probable es que nunca haya tenido padres a su lado desde que era muy joven, por lo que se formaron las tres visiones centradas en él. Y, la mentalidad de que él siempre estaba en lo correcto ya se había hundido profundamente en sus huesos. Básicamente, no era algo que pudiera cambiarse en tan poco tiempo. Es un hecho que Xiaoyi hirió gravemente al pequeño y gordo Zhao, y debería asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Zhu Yao se puso de pie y miró hacia Zimo. Zhao Yuanxiu, que estaba de pie a un lado, tenía una expresión de alegría. Tía Gran Marcial, su investigación se llevó a cabo espléndidamente. Pero. Zhu Yao continuó. La causa de este incidente se debió a los actos de intimidación del pequeño gordo Zhao, por lo que él también debería asumir la responsabilidad de sus acciones. La expresión de Zhao Yuanxiu se hundió instantáneamente, sin embargo, Zhu Yao no le dio la oportunidad de hablar y continuó. ¿Y usted? Zhu Yao miró hacia Yuanxiu. Como padre del pequeño y gordo Zhao, no lo guiaste correctamente, y simplemente permitiste que intimidara a sus propios hermanos y hermanas de la misma secta, provocando así esta calamidad. Como dice el refrán, la falta de educación de un hijo es culpa del padre. Si se ha enterado de su conflicto con sus hermanos y hermanas de la misma secta anteriormente y lo disuadió de sus acciones, este incidente no habría sucedido. Por lo tanto, también se le debe culpar por no haber educado a su hijo. Los tres puntos de vista de un niño fueron ilustrados por sus padres. Si dijéramos que las tres opiniones extremas de Xiaoyi se debían al entorno en el que creció, entonces la atrocidad del pequeño gordo Zhao fue causada por su padre. La expresión de Zhao Yuanxiu se oscureció instantáneamente. La comisura de sus labios se movió, sin embargo, la refutó directamente, y simplemente juntó las manos y respondió. Este discípulo agradece a la tía abuela marcial por sus enseñanzas. Sin embargo, todavía miró despiadadamente al niño en el suelo con el rabillo del ojo. Muy bien, no estoy exactamente seguro de las reglas de la secta. Entonces, maestro de secta Zimo, hazte cargo de sus castigos. Zhu Yao estiró la cintura e hizo una señal a Zimo, que había estado de pie en silencio a un lado para ocuparse del asunto. Zimo sonrió instantáneamente como una vieja margarita, con una actitud respetuosa, comenzó a lamerla. Como era de esperar, la pequeña tía marcial es sabia. Con tal análisis, el incidente se aclaró instantáneamente. Zhu Yao le puso los ojos en blanco. HMPH, bastardo, ¿querías que dijera eso todo el tiempo, no? ¿De verdad crees que no entiendo los pensamientos de un viejo zorro astuto como tú? Desafortunadamente para ella, después de la montaña de la medicina, ahora también había ofendido a la montaña de refinación de armas. Ella lo tuvo muy fácil. Capítulo 19. Buena amiga china. Zimo tosió levemente un par de veces, la atención de todos se centró una vez más en él, y dio su veredicto con una expresión seria. Xiaoyi, heriste gravemente a uno de tus hermanos de la misma secta, ahora te castigaré paralizando tu cultivo y serás expulsado de la secta interior. Tendrás que comenzar tu entrenamiento desde cero, y espero que esta vez te cultives adecuada y diligentemente.
Después de decir eso, con un movimiento de su mano, un rayo de luz aterrizó pesadamente sobre el cuerpo de Xiaoyi. Él, que se estaba obligando a sentarse antes, colapsó instantáneamente en el suelo. Lo más probable es que su cultivo haya sido lisiado. Yuan Xiu, la forma en que educaste a tu hijo fue incorrecta. Ahora tendrás que cuidar bien a Lin Long, la niña que fue empujada a la piscina fría por el pequeño y gordo Zhao. Ese será tu castigo. Si algo le volviera a pasar, serás responsable. Este discípulo obedece. En cuanto al pequeño gordo Zhao, también ha causado daño a otros. Daré mi veredicto una vez que se recupere de sus heridas. Zimo se acarició la barba. Con un gesto de la mano, llamó a 2 discípulos para que entraran al salón. Este asunto concluirá aquí. Todos, regresen a sus propios deberes. Lleva a Xiaoyi a la secta exterior. Los 2 discípulos obedecieron sus instrucciones. Llevando a Xiaoyi que estaba en el suelo, caminaron hacia la entrada del salón. Cuando pasaron junto a Zhu Yao, Xiaoyi de repente levantó la cabeza y la miró con frialdad. El corazón de Zhu Yao se congeló de repente. Este pequeño cobarde no podría estar odiando a ella, ¿verdad? Diablos, será mejor que lo tengas claro. Antes, fui yo quien le dio cara a este anciano Zimo, y te salvó. Con el corazón apesadumbrado, regresó a la montaña del bosque de Jade, y Zhu Yao se sintió profundamente entristecido. Ella solo había admitido en la secta durante aproximadamente un mes, sin embargo, ya había ofendido a los 2 grandes señores de la montaña de la medicina y la montaña de la refinación de armas. Su vida era simplemente demasiado maravillosa y tenía miedo de ser golpeada por la gente cuando se dirigía hacia el futuro. Por lo tanto, decidió convertirse seriamente en una ninis después de esto y evitar salir con demasiada frecuencia. Hablando de eso, ella y ese niño llamado Xiaoyi estaban bastante predestinados, ya que se encontraba con él cada vez que salía. Y el extraño sentimiento que tenía hacia él, se hacía más profundo con cada encuentro. No sabía cómo describir el sentimiento. No era ni odio ni amor, era simplemente un sentimiento extraño que ella era incapaz de describir. Y agregando las 3 opiniones distorsionadas que tenía, no podía llegar a gustarle en absoluto. Especialmente, la expresión que le dio justo antes de irse hizo que su cabello se erizara. No pudo evitar que se le erizara la piel, ya que apenas podía creer que ojos así aparecieran en un niño de solo 10 años. ¿Estás de vuelta? Una voz fría sacó con éxito a Zhu Yao de sus pensamientos. Yuyan estaba de pie junto a la mesa de piedra frente al patio. Un plato de verduras, que emanaba un delicioso aroma, estaba en sus manos, mientras miraba a la persona que acababa de regresar. Los pensamientos de ser un esposo casado, instantáneamente se precipitaron en la mente de Zhu Yao. Cariño, espera, no. Maestría. Zhu Yao, a quien le encantaba comer, instantáneamente se desanimó y corrió apresuradamente. Así que el maestro realmente estaba esperando que ella almorzara. Yuyan no respondió. Simplemente miró a su discípula idiota que ya había comenzado a comer, suspiró en silencio y se sentó frente a ella. Como un viento feroz que sopla las hojas de un árbol, Zhu Yao rápidamente barrió los platos, e incluso eructó después de terminarlos. Al mirar a su maestro, que ya había comenzado a limpiar los platos y los palillos, sintió que ser engañada por un maestro que era capaz de simplemente todo fue definitivamente su mayor bendición desde que comenzó a cultivarse. P.D. Si no fuera por sus locuras habituales. Pero, su cultivo fue simplemente... Maestro, un sentimiento de culpa repentinamente se elevó dentro de su corazón. Yuyan detuvo sus movimientos y la miró ligeramente. Por un momento, Zhu Yao no supo qué decir. Sintiéndose un poco incómoda, tiró de la esquina de su propia ropa. Incluso hasta ahora, todavía no he sentido ninguna energía espiritual, así que, ¿alguna vez te has arrepentido de tomarme como tu discípulo? Las cejas de Yuyan se arquearon. Lanzando un arte con sus manos, los platos y palillos en la mesa volaron automáticamente a la cocina. Una vez más, se sentó frente a ella y le indicó que continuara. Zhu Yao, en ese instante, se sintió aún más avergonzado. Estoy diciendo, podría ser posible, podría ser que realmente no soy apto para cultivarme en una deidad. Cuando bajó de la montaña esta vez, descubrió que incluso el niño con menos talento había aprendido a absorber energía espiritual, mientras que ella todavía no podía sentir ninguna energía espiritual. Sería una mentira decir que ella no se vio afectada por eso.
Al principio, se vio seriamente obligada a admitirlo como su maestro, sin embargo, los humanos tienen sentimientos, después de todo. Después de vivir con él durante tantos días, ¿cómo podía sentirse indiferente cuando Yuyan la estaba cuidando sinceramente? Ella no podía tratarlo como a su mayor, pero él todavía era calificado como un amigo, como un hermano, como una novia. Ella entendió lo ansioso que estaba por tener un discípulo. Ella había escuchado de las discusiones privadas de los discípulos, que su maestro podría haber ascendido hace mucho tiempo. Sin embargo, debido a que aún no había recibido un discípulo satisfactorio, había estado suprimiendo su nivel de cultivo y no estaba dispuesto a ascender. Pero ella, ¿por qué no buscas otro discípulo? Se sintió culpable por detenerlo. Yuyan se sorprendió un poco, con las cejas muy juntas, se quedó atónito por un momento. De repente, extendió la mano para tocar su frente y su expresión se volvió aún más extraña. Ella no tiene fiebre. Maestro, lo digo en serio. Zhu Yao apartó su mano. Ella estaba siendo diferente por una vez, ¿no podrías ponerle un poco de cara y ser serio? Yuyan exhaló un largo suspiro e inmediatamente le dio una expresión de ¿por qué mi discípulo es tan estúpido? Luego, con una mirada seria, comenzó a instruirla. En el futuro, no bajes la montaña con tanta frecuencia, para evitar aprender cosas malas. Solo había dejado la montaña por unas horas y se volvió aún más estúpida. Yuyan creía que tenía mucho sentido y había endurecido su determinación de enseñarle en un ambiente cerrado, para que no fuera influenciada por otros. Zhu Yao. De ahora en adelante, hasta que construyas tu fundación, no tienes permitido bajar la montaña. Yuyan ordenó severamente. Maestría. Ella estaba siendo confinada así. La expresión de Yuyan se volvió aún más fría, parecía que no había espacio abierto para la discusión. Admitiste en la secta más tarde que la mayoría, a diferencia de un niño, tu mente es incapaz de enfocarse en un solo objetivo y poner todo, y pensar profundamente, en ese único objetivo. Por lo tanto, es normal que tengas un comienzo tardío en comparación con otros, no tienes que prestarle demasiada atención. En este período de tiempo, solo debes mantenerte alejado de las distracciones, y concentrarte en cultivarte, podrás comprender a su debido tiempo. La cultivación es algo que va en contra de las leyes de la naturaleza en primer lugar, no es un asunto por el que puedas estar demasiado ansioso. ¿Pero qué pasa si nunca podré comprenderlo? Entonces continuarás cultivándote. Yuyan dijo con firmeza. No tienes que preocuparte. Incluso si eres incapaz de todo, el maestro te protegerá. Así que nunca había pensado en darse por vencido con ella. Maldita sea, ¿qué pasa con esta sensación de querer llorar? Maestro, siempre te desvías del sentido común, ¿por qué tienes que decir esas declaraciones emocionales ahora? Bastardo. Zhu Yao se frotó los ojos con fiereza, y solo se detuvo después de que sus ojos se pusieron rojos. Maestro, antes, cuando me dirigí hacia la montaña, parecía haber causado algunos problemas. Zhu Yao decidió ser completamente honesto. Su maestro era realmente poderoso, sin embargo, si la gente realmente la golpeara algún día, al menos, él sabría a quién buscar. Parecía haber ofendido a alguien. Yuyan la miró con escepticismo. Por lo tanto, como medida preventiva, explicó claramente todo el incidente que sucedió anteriormente. HMPH. ¿El anciano Zimo se atrevió a hacer uso de ella? Entonces, obviamente, se atrevería a informar sobre él a sus espaldas. Aunque simplemente estaba siguiendo las intenciones del maestro de secta, perdonar al niño. Pero, el reverendo Zijuan definitivamente me guardará rencor debido a este incidente, así que... Yuyan frunció el ceño y se sumergió en pensamientos profundos por un momento. Justo cuando pensaba que su poderoso maestro le daría una palmada en el pecho y le diría que la respaldaría, Yuyan levantó la cabeza, la miró con firmeza y habló. ¿Quién es este Zijuan? Incapaz de controlarse por un momento, Zhu Yao se cayó de su silla. Capítulo 20. La maestra te dice que regreses a casa para cenar. Debido a esta charla, Zhu Yao entendió que su maestro no solo carece de sentido común, también estaba ciego. ¿Quién no sería capaz de recordar el nombre de un señor de la montaña después de vivir más de 10.000 años? Con tal personalidad, Zhu Yao reconoció que ya había ofendido a todas las personas a las que podría haber ofendido, y en comparación con él, Zhu Yao era realmente más bondadoso y puro. Por lo tanto, Zhu Yao se sintió completamente a gusto. Pero, Yuyan era un hombre de palabras.
Cuando le dijo que no le permitiría bajar la montaña, en un abrir y cerrar de ojos, la formación de teletransportación fue eliminada. Sin una formación para enviarla, y como ella tampoco sabía cómo usar una espada voladora, Zhu Yao comenzó a aceptar con fuerza su educación en este entorno cerrado. Yuyan también había comenzado a mirarla mientras ella cultivaba cada hora del día, pero incluso si lo hacía, Zhu Yao aún no podía sentir un indicio de la energía espiritual de la que hablaba, como si ella hubiera nacido naturalmente como un aislante de energía espiritual. Su maestro le había dicho que, admitió en la secta más tarde que la mayoría, a diferencia de una niña, su mente no podía concentrarse en un solo objetivo, por lo que era difícil para ella eliminar las distracciones y concentrarse en cultivar. Si lo tradujera a palabras humanas, ha envejecido y piensa demasiado. Cuando Zhu Yao se dio cuenta de esta verdad, las lágrimas comenzaron a caer. No era culpa suya por ser mayor. Por lo menos, todavía no tenía 30 y tantos años, y en comparación con los cientos y miles de personas en este mundo de cultivación, todavía sería considerada como una bebé, ya sabes. Después de estar confinada durante 3 meses, ella, que no logró nada, se sintió profundamente entristecida. De repente, un sonido de golpe don vino de la ventana. Zhu Yao estaba momentáneamente desconcertado. ¿Quién era? En esta montaña del bosque de Jade, aparte de ella y su maestro, no había nadie más. Y el maestro nunca había llamado a la puerta. Al abrir la ventana, lo que estaba afuera no era una figura humana, sino una delicada grulla de papel. Agitando sus pequeñas alas, se detuvo ante ella. Parecía que el sonido de golpes en su ventana antes se debió a su picoteo. Esta fue la primera vez que Zhu Yao había visto un arte tan místico y, curiosamente, extendió la mano. La grulla de papel aterrizó obedientemente en su palma e instantáneamente se convirtió en una tira de papel escrita. Parecía que este arte místico se usaba para enviar cartas. Zhu Yao recogió la carta. Las palabras en él eran un poco infantiles, estaban torcidas y no eran de tamaño uniforme, por lo que parecía haber sido escrito por un niño. Y esto estaba escrito en la carta. Esposa fea, mentirosa. El hermano mayor Marcial me dijo que te llamara tía Gran Marcial, pero nunca lo admitiré, HMPH. Zhu Yao se dio cuenta instantáneamente de la persona que escribió esta carta, y momentáneamente, sus manos estaban ansiosas por azotar a cierto niño pequeño, cuyo apellido era Wang, en las nalgas. Cuando cambió su nombre de nada más que Ei, a esposa y luego a esposa fea. Cuando volvió a leerlo con atención, se dio cuenta de que también se había añadido algo más en la esquina. Si no lo hubiera mirado con atención, no lo habría encontrado en absoluto. Acercó la carta a sus ojos y solo después de mirarla un rato reconoció las palabras escritas allí. Gracias, por aquel entonces. Ella exhaló un profundo suspiro. ¿Le estaba agradeciendo por consolarlo en ese entonces? Zhu Yao negó con la cabeza. La forma en que este incómodo y malcriado mocoso transmitió su agradecimiento también fue realmente extraña. Si 3 meses no fueran suficientes para demostrar que una persona no tiene talento en un campo determinado, entonces, 5 años probablemente serían lo suficientemente concluyentes. Dentro de estos 5 años, no importa cómo Zhu Yao trató diligentemente de sentir la energía espiritual, todavía no podía sentir ni una pizca de ella, explicando perfectamente el profundo significado detrás de la palabra perdedor. Incluso ella había comenzado a sospechar que se debía a un problema con su método de cruzar el mundo. ¿Por qué le estaba pasando esto a ella? ¿Podría deberse a la diferencia en su constitución como persona de 2 mundos, lo que estaba causando su incapacidad para cultivarse? Pero, las artes místicas y la medicina de este mundo pudieron funcionar perfectamente en ella. De pie en la cima de la montaña, Zhu Yao miró la interminable corriente de nubes frente a ella y se lamentó en silencio. A partir de las cartas de Little Wang, que se estaban escribiendo de manera más ordenada y adecuada, descubrió que, desde hace un año, Wang Shuzi se había cultivado hasta el 10º nivel de esencia, y esta velocidad, de todos los discípulos, era la más rápida. El reverendo Zimo incluso lo tomó personalmente como su discípulo sucesor personal. Zhu Yao estaba feliz por él, pero, en cuanto a ella, todo lo que tenía era una gigantesca sensación de impotencia que estaba a punto de aplastar por completo todo su ser. Ah, ¿cuál fue el significado detrás de su llegada a este mundo? ¿Es una emergencia? Alguien, por favor, dímelo. Cuac cuac. Tu amo te dice que regreses a casa para cenar, tu amo te dice que regreses a casa para cenar.
Los gritos de una grulla interrumpieron sus pensamientos de autocompasión, y Zuyao levantó la cabeza hacia el cielo, mirando hacia la grulla celestial cuya voz sonaba extremadamente como la de un pato. Cuando recibió la grúa de papel de Wang Shuzi hace 5 años, solo por un momento de diversión, fue a consultar a su maestro sobre este método de envío de cartas. Sin embargo, él lo entendió mal y pensó que a ella le gustaba este método de enviar cartas. Por lo tanto, cierto maestro lo emuló de inmediato, sin embargo, sintió que una grulla de papel era un poco de clase baja y no era adecuada para su imagen fría y de clase alta. Por lo tanto, usó una grúa real. Tu amo te está diciendo que regreses a casa para cenar. Cuac cuac. Tu amo te está diciendo que regreses a casa para cenar. Curandero. ¿Eres una grulla celestial o un pato? Zuyao puso los ojos en blanco ante la grúa que solo sabía cómo repetir una sola oración, se dio la vuelta y rápidamente regresó. Si no regresaba, creía que esa estúpida grulla seguiría gritando. Colocando el plato en sus manos, Yuyan miró a su discípulo que estaba trotando ligeramente desde lejos, y se sentó satisfactoriamente. Después de que Zuyao le dio un saludo, la miró mientras ella comenzaba a meterse grandes bocados de comida en la boca, antes de hablar con indiferencia. Dejaré la montaña por un período de tiempo mañana. Zuyao se sorprendió y miró directamente hacia él. ¿Este hikikomori de 10.000 años realmente va a salir de su casa? Maestro, ¿a dónde vas a ir? En unos días, será el torneo intersecta que ocurre una vez cada 100 años. Cada secta y clan del mundo se reunirá en la secta de la colina antigua. El torneo intersecta fue el evento más importante en el mundo del cultivo. Se hizo referencia a Ancient Sect como la secta número 1 del mundo de cultivo, y todos los torneos intersecta fueron organizados por Ancient Sect. ¿El maestro también va a participar en el torneo? Zuyao estaba un poco emocionado. A decir verdad, después de estar aquí tantos años, había visto cómo la figura de cocina de su maestro, la figura de costura de su maestro, pero nunca había visto cómo se ve él cuando pelea. ¿Con quién vas a pelear? ¿Puede el amo vencerlo? Las cejas de Yuyan se fruncieron, realmente no pudo evitar golpear a su estúpido discípulo en la cabeza. Vendrán muchas y diversas personas de todo el mundo. Para evitar que los demonios y monstruos aprovechen la oportunidad para mezclarse con la multitud, tengo que reforzar la formación de la gran barrera de la montaña. Su estúpido discípulo ni siquiera se molestó en pensar que, los practicantes que estaban por encima del nivel de cultivo del alma naciente, tenían poderes capaces de mover montañas y dividir mares, y no lucharían fácilmente entre sí, y mucho menos contra él. Oh. Así que solo se dirigía a reforzar una formación, y aquí pensé que podía ver al maestro en acción. Entonces, ¿quiénes son los participantes en el torneo? Cada secta elegirá a 3 representantes cada uno para las categorías Esencia, Fundación y Azot, y cada uno de ellos luchará por los 3 primeros puestos. Los ojos de Zuyao brillaron, sin molestarse más en comer, eligió una silla que estaba más cerca de su maestro y se sentó en ella. Maestro, ¿será realmente animado ese día? Puedo. ¡No! Antes de que Zuyao pudiera siquiera terminar, Yuyan rechazó sus palabras y le asestó otro golpe. A menos que construyas tu fundación. Maestro, Zuyao arrastró la última sílaba, y miró lastimosamente a la persona frente a ella. Querer que ella hiciera un gran avance en la fundación era definitivamente una fantasía imposible, ya había estado confinada durante 5 años sin hacer un solo progreso. Yuyan continuó ignorándola. Zuyao se sintió aún más deprimido. Maestro, es desalmado, desvergonzado y vejatorio. La persona frente a ella simplemente se quedó con los platos y los palillos, y sin siquiera mirar atrás, se dirigió a la cocina para lavarlos. Zuyao se puso sobre la mesa derrotado y miró la mesa vacía. Espera un minuto. Maestro, no he terminado de comer. Gracias por escucharnos, no se olviden de suscribirse y compartir, dar me gusta y nos vemos,